Ahora, tengamos cuidado, por favor, de desviarnos del camino. Incluso te animo a que revises las motivaciones. ¿Cuál es es tu concepción, según tu concepción, cuál es el propósito de la iglesia, por ejemplo? ¿Cuáles son tus motivaciones para venir? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Esta iglesia qué es? ¿Por qué venimos acá? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de nuestra iglesia o de la iglesia en general es reunirnos para juntos alabar a Dios, amarnos, hacer familia, ayudarnos a crecer mutuamente. Y eso está muy bien, ese es el objetivo. Pero también parte de eso, y para construir eso muchas veces hacemos cosas, ¿no? Actividades. Y amén, qué increíble, ¿no? Qué increíble que nuestra iglesia pueda tener actividades increíbles. Pero nuevamente te animo a que te preguntes, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué vienes a la iglesia? Tal vez para ver al hermano que te gusta, no, tal vez para ver a la hermana, ¿no? Que te gusta y llevarle un chocolatito para que sepa que sabes qué es lo que le gusta, ¿no? La florcita exacta, ¿no es cierto? O las cosas indicadas para hacer méritos. O tal vez vienes porque te gustan las actividades, porque son chéveres, porque hacen actividades chéveres, hacen dinámicas, hacen juegos, se van de campamentos, se van de excursiones, de caminatas. ¿Por qué se van de viaje? Porque hacen fiestas, los discípulos también hacen fiestas, como hablaba Cecitar, ¿no? De vez en cuando se hacen unas buenas fiestas, gracias a Dios. O tal vez vienes porque tienes una necesidad, ¿no? Porque tal vez quieres conseguir un trabajo, quieres conseguir algo, ¿sí? ¿Por qué estás viniendo, no? O incluso por el campeonato, ¿no? ¿No? Ya tenemos este mes nuestro campeonato, ¿no? Entonces ha sido chévere ver personas invitadas y ojo, está súper bien, ¿no? Pero bueno, chévere, también podemos tener un campeonato, qué especial. Ahora, ojo, no estoy diciendo que esas cosas sean malas. No está mal venir a querer conocer a alguien, hacer una amistad profunda con alguien, a la manera de Dios. No está mal querer, no sé, decir, bueno, tengo esta necesidad, pueden ayudarme de esta manera. No está mal. No está mal querer venir a bailar, a ir de paseo, a hacer cosas, a jugar fútbol. No está mal. Lo que estaría mal es que eso sea el centro en vez de Cristo y que perdamos el norte, de que todas estas cosas nos ayudan a ser familia y lo hacemos para la honra de Dios, pero que no sean esas cosas tu primera motivación. Eso es lo que tenemos que cuidar, mis hermanos. Así que quiero animarles a que no perdamos el rumbo. Para finalizar esta parte, bueno, estos versículos, la primera parte, la primera porción, versículo 6 nos dice, pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Y esta parte es especial porque nos dice que somos parte de la casa de Dios. Pero también hay un condicionante ahí, ¿no es cierto? Hay una condición. Dice, lo somos si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay un condicionante para ser parte de la casa de Dios, para ser parte del pueblo de Dios. No lo digo yo, es lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que con valor debemos permanecer firmes en la esperanza que tenemos en Jesús. Si por el contrario no mantenemos esa esperanza o no mantenemos esa confianza en Cristo Jesús, entonces no podemos ser parte de la casa. Y esto nos llama a preguntarnos, ¿cómo sigue estando mi fe a lo largo de estos años? ¿Mi confianza sigue estando en Dios? ¿Mi esperanza sigue estando en Cristo? Y sí, esto requiere valor, requiere perseverancia, requiere trabajo y firmeza. Pero nuevamente, para eso es la iglesia, para animarnos unos a otros. Y ya lo vamos a ver un poquito más abajo en la escritura. Pero lo importante para cerrar esta partecita es que nuestra fe y nuestra esperanza deben tener como centro a Cristo. Amén. Amén. Vamos un poquito más abajo. Vamos más abajo en la escritura. Vamos a leer Hebreos 3 del 7 al 19. Sí, te animo a que puedas ir allá, insisto, abre tu Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura. La escritura nos dice, por eso, el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré,
ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Wow, y esta porción es bastante retante, ¿no? En realidad es impresionante. Vemos en esta primera porción que el autor cita a un pasaje que se encuentra en Salmo 95, desde el versículo 7c hasta el 11. Esto está en la pantalla, te animo a que la notes también. Salmo 95, 7c, 11 nos dice: si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice: no endurezcan su corazón, como lo hizo Israel en Meribá y como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en el lugar de descanso. Ahora, para poder entender por qué quise poner esta escritura, David, eso ya estaba, sí, pero vamos un poquito atrás, vamos a entender el contexto. Ahora nos dice que no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meribá y en Masá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, vamos un poquito más atrás. Vamos a Éxodo 17, del 1 al 7. La única forma de poder entender a Dios es buscar en sus escrituras, ver qué es lo que fue lo que pasó. Éxodo 17, del 1 al 7, no está en la pantalla, te animo a que vayas a tu Biblia. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se lo indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y ahora podemos entender un poquito más, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel estaba ya en el desierto, y no tenían agua en esta zona y se empiezan a quejar con Dios, como Moisés. El problema es que no le dijeron: Moisés, haz que Dios nos dé agua, necesitamos agua. Seguramente Dios ya tenía el plan para dárselo. Pero el problema no fue eso, el problema fue que su actitud fue diferente. Fue: ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto? Que venir acá a morir en el desierto muertos de sed. ¿Te imaginas ese corazón? Y lo interesante es esto. Te animo a que puedas ir a Éxodo. Revisa cómo fue que Dios sacó al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas de las 10 plagas de Egipto? Cosas increíbles, cosas impresionantes que pasaron. Dios no hizo eso para que los egipcios soltaran al pueblo. Dios hizo eso para que el pueblo se diera cuenta del poder que su Dios tiene.
Y aún así ellos siguieron dudando. Después, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ya estaban cerca del Mar Rojo, ¿qué fue lo que dijo Dios a Moisés? Golpea el Nilo, golpea el Mar Rojo y las aguas se van a abrir. ¿Has visto alguna vez un río o un mar abrirse? No, ellos sí. Ellos vieron al mar abrirse y pasaron por tierra seca y lo hicieron. Y aún así siguieron sin creer a Dios. Y más adelante ya estaban en el desierto y no tenían que comer. Y otra vez se quejaron, Dios, nos traíste para morir de hambre acá. Y Dios les dijo, a ver, tranquilos muchachos, váyanse a dormir, mañana va a caer el maná. Ustedes solo tienen que cogerlo y comerlo. Y Dios los sostuvo a través del maná durante muchos años. Durante ese tiempo, perdón. Y nuevamente los judíos y los israelitas vieron eso y nuevamente se estaban quejando con Dios. Nuevamente le estaban diciendo, ¿por qué me trajiste aquí en vez de dejarme morir en Egipto? ¿Te imaginas este corazón? Haber preferido morir en la esclavitud que tener la incertidumbre un poquito así o ciertas incomodidades, pero saber que estás y que Dios está al control. Y no sé tú, pero tal vez ahora podemos decir, oye, pero qué mala gente esos israelitas, ¿no? Qué brutos esos israelitas, incluso podríamos decir, ¿no? Viendo tantas cosas. Y tal vez podríamos enorgullecernos y podríamos decir, si yo hubiera visto eso y todas esas cosas, yo sí hubiera creído a Dios. La cuestión aquí es, ¿estás seguro? ¿Por qué Dios nos permitió estar aquí y no estar allí? Tal vez por compasión, porque tal vez tampoco hubiéramos creído. Pero Dios te puso en el momento y en el lugar indicado para que puedas creer. Mis hermanos, es difícil creer a Dios a veces, aún a pesar de todo lo que vemos. Y lo digo de manera personal, a veces es muy difícil creer a Dios a pesar de las grandes obras que Él ya ha hecho en mi vida. Y me pregunto, ¿por qué seguimos dudando de Dios? ¿Por qué cada vez que viene algo nuevo, nuevamente perdemos la fe y olvidamos nuevamente lo que Dios ya hizo por nosotros? ¿Por qué es tan difícil creer a Dios cuando las circunstancias son difíciles? Es difícil depender de Dios cuando no ves nada. Es difícil que tú hayas hecho ya toda tu parte, todo lo que está en tus manos y aún así las puertas sigan cerradas. Es difícil y es una lucha en el corazón. Sin embargo, y eso me ponía a pensar, es difícil llegar a un momento en que solo te queda depender de Dios. Pero mientras pensaba en esto, pensaba esta frase, ¿no? Qué difícil es llegar a un punto en el que solo te queda depender y confiar en Dios. Pero no debería ser difícil, porque ¿acaso hay un lugar más seguro que estar en las manos de Dios? Así como un hijo se lanza a los brazos de su padre, ¿no deberíamos nosotros también confiar en que nos lanzaremos y que Dios nos va a sostener? Así es como deberíamos tener esa confianza con nuestro Dios. Pero insisto, y lo digo nuevamente por mí, sé que es difícil, mis hermanos. Como humanos nos cuesta confiar, nos cuesta creer en algo que no vemos, pero a eso es a lo que fuimos llamados, a una vida de fe, a creer aunque no veamos, eso es fe. Si creemos en lo que vemos, ya no es fe. Dios nos llamó a eso. Mis hermanos, te animo a que pienses, tal vez no has visto el mar partirse en dos, tal vez no has visto que caiga maná del cielo, pero Dios, has visto cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Y nosotros tenemos algo maravilloso, también tenemos las escrituras. Podemos revisarlas, podemos ver todo lo que Dios es capaz de hacer. Incluso en este momento, si no estás dormido, puedes abrir tus ojos. Puedes abrir tus ojos, ¿no es cierto? Y ver todo lo que Dios ha creado. Incluso tus ojos los creó Dios. Tú mismo fuiste creado por Dios. Si Él te creó a ti, ¿no es capaz de ayudarte a salir de tus problemas? O a cambiar tu vida, a cambiar tu situación, a cambiar tus pecados y las cosas a las que estás atado. Dios es capaz de hacerlo, mis hermanos. Pero para esto necesitamos fe, necesitamos confiar. Y a eso es a lo que el autor llamaba al inicio de este capítulo. No pierdas la confianza, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza en Cristo, porque Él es más grande incluso que Moisés y que cualquier otra cosa, porque Él es el centro de lo que somos. Ahora yo sé, tal vez me puedas decir, bueno, David, pero he estado orando tanto por esto y no se ha cumplido. ¿Cómo voy a tener fe en alguien que no cumple lo que le pido? Bueno, ten cuidado, porque no podemos torcerle el brazo a Dios a través de la fe.
No podemos obligar a que Dios haga algo que nosotros queremos. Porque incluso una fe que se mantiene firme en Cristo sabe que cuando algo no se cumple es porque Dios está diciendo que eso es lo mejor también. Y también puedes entender allí que sigues estando en las manos de Dios y que no hay mejor lugar que estando con Él. Amén. Así que mis hermanos, te animo a que por favor no endurezcas tu corazón, como dice la Escritura. Y nuevamente, tal vez me puedes decir, David, esto es difícil. Pero esta es la parte bonita nuevamente. No estamos solos. Y esto nos lo dice el versículo 12 y 14. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, dice la Escritura. Dice, asegúrense de que su corazón no esté siendo incrédulo. ¿Qué significa cuando alguien te dice, asegúrate que esto esté bien? ¿Qué quiere decir? Asegúrate que dejé apagada la olla del arroz. ¿Qué quiere decir? Que tienes dudas, ¿no? Que no sabes si lo hiciste bien, que revises 2 veces, ¿no es cierto? Que vayas a la cocina, ok, listo, sales otra vez, vuelves otra vez, mueves la perilla, por si acaso. No confías en ti mismo, entonces vuelves otra vez a revisar, ¿no es cierto? Para que después cuando llegues a la casa no esté el arroz quemado, ¿no es cierto? Pero de la misma manera debemos revisar nuestro corazón. Asegúrate cómo está tu corazón, si sigue confiando en Dios como al principio o no, si sigue creyendo que Él está al control de tu vida o no. Porque podemos estar teniendo un corazón incrédulo sin darnos cuenta. Y ojo, la Escritura también dice un corazón maligno. Qué fuerte esta Escritura. Pero también dice la Escritura, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Y eso es lo especial, mis hermanos. Y aquí nuevamente veíamos el origen o uno de los objetivos principales de la iglesia, cuidarnos unos a otros, cuidarnos entre cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice? Adviértanse unos a otros. Díganse, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Por qué no viniste? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus tiempos con Dios? ¿Cómo estás? ¿Has podido ofrendar? ¿Cómo has podido compartir la fe? ¿Has estado en un estudio bíblico? Te comparto esta escritura, estoy animado por esto. Es lo que dice la escritura que debemos hacer. ¿Y qué es lo que dice? Mientras dure ese hoy, ¿no? No dice, bueno, mañana lo puedes hacer, ¿no? Dice mientras dure ese hoy. El ayer no existe y el pasado y el mañana nunca llega. Lo único que tenemos es el hoy. Y ese hoy es para todos. Ahora, nuevamente, esta escritura dice, ¿los líderes tienen que animarlos a todos? No, no. Dice, anímense unos a otros. Ese es nuestro trabajo. Así que nuevamente, si viniste al fútbol, chévere, pero ve y disfruta del fútbol después de haber hecho tu trabajo. Anima a tus hermanos. Anima al que está al lado tuyo. Anima a los que saludas el día de hoy. Anima a los de tu charla. Mándale un mensaje al que no vino hoy día. Hey, hola, ¿cómo estás? Te estamos extrañando. Estamos aquí contigo. Y después sí anda a disfrutar del fútbol, del cevichocho, ¿no es cierto? De las citas, si salen en citas, de todo lo que podamos hacer. Insisto, nada de eso está mal, pero no perdamos el objetivo central, lo que es importante para nosotros. Mis hermanos, como les decía la semana pasada, dejemos de ser solo compañeros de iglesia de fin de semana. ¿A qué me refiero con esto? Ah, chévere, lo veo solo el fin de semana porque es cuando hay reuniones. No, seamos familia de lunes a domingo. Escribámonos de lunes a domingo. Preguntémonos, animémonos nuevamente ese hoy. Porque nuevamente la escritura dice, mientras dure ese hoy. No dice mientras dure sábado y domingo o mientras dure la reunión. Dice todos los días mientras dure ese hoy. Preocupémonos los unos por los otros porque todos, y mis hermanos, todos corremos el riesgo de dejarnos llevar por el desánimo y por la incredulidad. Eso es lo que dice la escritura. Es una advertencia muy grande. Ninguno de los otros es Cristo. Todos necesitamos de los otros, de los demás, y necesitamos apoyarnos. Así que esto es un llamado urgente a cuidarnos unos a otros, mis hermanos. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de los hermanos, nos necesitamos de unos a otros para que no nos dejemos engañar por el pecado y nuestro corazón no se endurezca. Por eso, nuevamente, cuando te preguntan, y si estás tal vez por redes sociales y te preguntan, oye, ¿por qué no has venido? No te enojes. En realidad, están buscando amarte porque nos preocupamos por ti. Vamos a la última porción. Ahí era la diapo que se me pasó. Listo. Vamos a la última porción. Vamos al versículo del 15 al 19.
que ya lo leímos, pero quiero recalcarlo un poquito. Dice, recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. No sé en qué estás pensando en este momento, pero te animo, no endurezcas tu corazón. Aprende de los israelitas, aprende de todo lo que ellos vivieron. Y te animo, por favor, ve a Éxodo, lee Éxodo, mira qué fue lo que pasó con este pueblo. Lee Deuteronomio, capítulo 1, por favor, anótalo por ahí. Mira qué fue lo que pasó con estos israelitas. Aprende de ellos y no dejes que tu corazón se endurezca. Y dice la Escritura 16, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Mis hermanos, hoy quiero preguntarte nuevamente y que tú te hagas estas preguntas que nos está haciendo en el versículo 16. Pregúntate, ¿me he rebelado contra Dios a pesar de haber oído su voz? A pesar de que me ha guiado a lo largo de estos años, ¿le soy obediente o le he desobedecido? ¿Cómo está mi obediencia con Dios? Reflexiona, mi hermano. Finalmente, versículo 19, dice que ellos no pudieron entrar en el descanso por causa de su incredulidad. Y aquí algo importante. Cuando pensamos en incredulidad, tenemos la tendencia a pensar afuera, ¿no? Pero ojo, aquí el autor no estaba hablando de la incredulidad de los amorreos, de los jebuseos, del resto. Estaba hablando de la incredulidad de los israelitas. El cuidado aquí que tenemos que tener no es de la incredulidad de los que están allá afuera en la Carolina, sino de la incredulidad que pueden tener los que están aquí sentados y escuchando este mensaje también. Así que te animo a que revises eso también. Mis hermanos, no pierdas la oportunidad de entrar en el descanso de Dios. Ahora, ¿cuál descanso? Esto quería compartir especialmente. Mateo 11, 28, 30 dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. No sé cuántos de aquí estén cansados. A veces yo estoy cansado y cargado. Por ahí también, por allá también. ¿No es cierto? Bueno, por allá también. Esta es la respuesta de nuestro Señor. Tenemos un sitio de descanso. Y sí, la Escritura nos habla del descanso que tendremos cuando estemos junto a Él en la eternidad. Pero en el hoy también podemos descansar en Él, en nuestro Señor. Así que, si aún no conoces de Jesús, si es la primera vez que te invita, no has estado viniendo y quieres conocer sobre ese descanso, por favor, pregunta a la persona que te invitó. Dile, quiero conocer más de ese Jesús. Quiero conocer más de cómo puedo llegar a tener ese descanso y a tener esa vida en la que puedo tener plena confianza en mi Señor. Y si eres un discípulo, también te animo nuevamente. Revisa cómo está tu vida, cómo están tus convicciones y corre a Dios, lánzate a ese Jesús, a ese Señor, a ese Dios que tenemos, que nos puede recibir con un corazón humilde y enseñarnos con ese corazón tierno. Es lo que quería compartirles, mis hermanos, en esta mañana. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hermanos del